hablar sobre la transformación de la sociedad occidental. Habíamos empezado con lo que ya fue el llamado siglo de oro, se recuerda de la clase pasada, con el crecimiento económico que sobre todo se vio reflejado en Europa occidental, también como consecuencia de ese, y en Estados Unidos como consecuencia de eso, algunos fenómenos de masas, por ejemplo, la expansión de la sociedad de consumo y de los medios de comunicación, lo que pasó con la prensa escrita, la radio y televisión, el cine y la música, sobre todo asociado a los jóvenes. Bueno, pero también pasaron otras cosas en Occidente, por ejemplo, un proceso muy importante que fue la ampliación de los derechos civiles de los grupos marginados, es decir, de grupos que estaban como al margen de los grupos tradicionales o de las fuerzas tradicionales que operaban en Occidente hasta ese momento. Y dentro de esos movimientos de los grupos civiles marginados, el movimiento más relevante, sobre todo en Estados Unidos, fue lo que tuvo que ver con el movimiento por los derechos civiles. Ese movimiento por los derechos civiles había comenzado a operar después de la Segunda Guerra Mundial y se aceleró ya en la década de los 60 y los 70. Si bien la creación de la ONU y la Declaración de los Derechos Humanos constituyeron un importante avance en pos de reconocer estos derechos, algunos grupos continuaron siendo marginados, se sintieron legítimamente marginados. Dígame. Creación de la ONU, ¿qué más? Y la Declaración de los Derechos Humanos. Gracias. Dentro de estos grupos que se sentían marginados y que empezaban a hacer escuchar su voz, están los jóvenes. Bueno, la generación joven de la década de 1960 y 1970 tuvo un acceso nunca antes experimentado hasta ese momento a conocer a través de imágenes y sonidos lo que ocurría en el resto del mundo. Estos jóvenes, obviamente, al ver todas estas imágenes, lo que comenzaron a hacer, empezaron a plantearse hacer cambios relevantes y, por lo tanto, fueron protagonistas de un importante cambio cultural. Y ese cambio cultural los distanció de la forma de vida, de la forma de pensar de la generación adulta a la que confrontaron, a la de sus padres. Y se manifestó por posturas, comillas, más progresistas, como por ejemplo en materias como la vida sexual, ¿ya? El vestuario o las costumbres ocupaban ropa distinta, más rupturista, por así decirlo, para los cánones de la época, qué sé yo, la minifalda, el jeans, etc. De la mano de estos cambios en las costumbres y con punto de vista vital de su vida, de confrontarse, de hacerse, de oponerse a sus padres y a sus costumbres, a sus tradiciones, es que surgen movimientos como el movimiento hippie, ¿ya? O el de los universitarios franceses en mayo de 1968. Eso en cuanto a los jóvenes, pero también resalta lo que pasó con el movimiento feminista. Dado que ya las mujeres habían conseguido obtener el derecho a voto, es decir, como los derechos básicos en términos políticos, por así decirlo, en muchos países las organizaciones feministas se abocaron, ya en los años 60 y 70, a la lucha por obtener la plenitud de sus derechos civiles en Occidente, sociales y económicos, es decir, a los derechos algunos llaman derechos de tercera generación. Trataron de llegar a la igualdad en relación a los hombres en esos ámbitos, en el ámbito económico, social. Entonces se comenzó a hablar de igualdad de género en el ámbito familiar o laboral, que al mismo trabajo se pague el mismo sueldo a hombre y mujer, no se haga discriminación, lo que todavía lamentablemente persiste. También se produjo una reivindicación que quedó simbolizada en diversos aspectos, desde la masificación, reivindicaciones exteriores de las mujeres, en cierto sentido de rebeldía, lo que se vio reflejado en la masificación del blue jeans, el uso del blue jeans por parte de la mujer y de la minifalda, hasta la eliminación de prejuicios y discriminación de distintos tipos. ¿Bien? Otra lucha importante en Occidente y en particular en Estados Unidos fue lo que se produjo con los afrodescendientes. ¿Qué pasó?
si bien la esclavitud había sido abolida, se había terminado, acabado a mediados del siglo XIX, al interior de la sociedad estadounidense existían distintas medidas legales, leyes y tradicionales que establecían la segregación racial. ¿Qué implicaba la segregación racial? Que se daba un trato diferenciado a las personas según el color de su piel. Bueno, esta situación de discriminación generó uno de los movimientos más relevantes de las décadas de 1950 y 1960 en Estados Unidos, que fue la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población afroamericana. Sus líderes más significativos fueron Rosa Parks y Martin Luther King. En 1964 este movimiento consiguió la aprobación de la Ley de Derechos Civiles, que prohibía la segregación racial en diversos espacios públicos, como escuelas, lugares de trabajo, entre otros. Bueno, aquí ustedes, como han visto imágenes de películas que tenían, por ejemplo, se subían a un bus, tenían asientos para blancos, asientos para negros, bancos para blancos, bancos para negros, de las plazas me refiero, escuelas que eran para negros, para blancos también, lo que implicaba una segregación que se acabó del año 1964 con esta declaración de la Ley de los Derechos Civiles. Después se produjo algo muy importante, que fue el fin de los imperios coloniales. Esto se produjo, el derrumbe del orden imperial se produjo en la segunda mitad del siglo XX, y de esta forma las potencias europeas que habían construido imperios coloniales dejaron de tenerlo, ¿ya? Obviamente las crisis no se manifiestan de manera inmediata, y esta crisis de desintegración de los imperios había comenzado a manifestarse a fines de la Primera Guerra Mundial. Pero fue a partir del año 1945 cuando se acelera y se inicia el ocaso definitivo, el fin definitivo de una realidad, la realidad de que existieran países que tuvieran colonias, que no parecía encajar en las nuevas coordenadas de la política mundial. Es decir, estamos hablando de la Declaración de los Derechos Humanos, en que se decía que todas las personas eran iguales, no había que hacer ningún tipo de discriminación. En la práctica, los países que eran colonias se sentían discriminados porque no podían por sí mismos determinar su propio futuro. Bueno, ese proceso algunos del derrumbe de imperios, emprendimiento de colonias, el dominio de parte de una potencia europea, se produjeron de manera pacífica, como por ejemplo lo que pasó en la independencia de la India y Pakistán, en los que la debilidad del imperio británico ya no tenía los mismos recursos ni la misma fuerza para sostener el imperio, y tampoco tenía toda la opinión pública interna de su parte para sostener el dominio de otros países. Había gente dentro de sus mismos países que no apoyaban que tuvieran colonia. Se transformó en resignación la debilidad del imperio británico ante la incontenible vitalidad del movimiento descolonizador. Pero también hubo situaciones en que la autonomía tuvo un alto precio, en el sentido de que no fue pacífica, y solo se logró tras violentas guerras que dejaron en mal pie a las antiguas colonias, como lo que pasó en Argelia y Mozambique. Sobre el conflicto entre Argelia y Francia fue muy sangriento y ha tenido consecuencias hasta la actualidad de la relación de ambos países. Bueno, algunos de los principales precursores de estos movimientos fueron Mahatma Gandhi, muy bien conocido en la India, Kwame Nkrumah en Ghana, Leopold Sédar Senghor en Senegal y Ahmed Sékou Touré en Guinea. Bueno, pero el más importante es que van a recordar todo eso, y sobre que posiblemente les van a preguntar va a ser sobre Mahatma Gandhi. Es el que tienen que tener más o menos claro. Bueno, dentro de este proceso, uno de los hitos que marcaron su desarrollo y también las relaciones del resto del mundo, en el contexto de la Guerra Fría, va a ser la famosa celebración de la conferencia de Bandung, el año 1955. ¿Qué fue esta conferencia?
Bueno, se dio de la siguiente forma. A comienzo de la década de los 50, la mayoría de las naciones de Asia y algunas de África habían conseguido su independencia, lo que las llevó a plantearse su definición frente a las circunstancias mundiales propias del momento. Es decir, de definir qué postura iban a tener con respecto a la Guerra Fría, a la destrucción mutuamente asegurada, lo que se vivía en el mundo. En esta primera conferencia afroasiática participaron 29 países que en su momento estaban luchando o acababan de lograr su independencia. Algunos de los aspectos más significativos de los puntos tratados en la conferencia van a ser los siguientes. Primero, uno de los puntos que de acuerdo a los que llegaron estos países fue la condena del colonialismo y la afirmación de un espíritu de rebelión moral contra la dominación europea. Aparte de eso, llegaron al siguiente punto: el reconocimiento de la soberanía y de la igualdad de todas las naciones, rechazando la injerencia de unos estados en otros. El rechazo del racismo por considerarlo, también llegaron a este punto de conclusión, al rechazo del racismo por considerarlo un rasgo propio del colonialismo de las potencias europeas. Y por último, también llegaron a la siguiente conclusión: la voluntad de desarme y prohibición del armamento atómico como un camino necesario para conseguir la paz y también para lograr el desarrollo económico de los países más pobres. Bueno, en ese sentido, tomando en cuenta el último punto, frente a la política de bloques, la formación de bloques característica de la Guerra Fría, muchas de las naciones de Asia y África que participaban en la conferencia de Bandung optaron por una postura neutral, que dio lugar a lo que se llamó en la época el movimiento de países no alineados, es decir, un movimiento de países que no se alinean ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética, que fue creado en 1961. Una de las principales figuras de este movimiento, del movimiento de países no alineados, fue la primera ministra de la India, Indira Gandhi. Bien, esta postura significó un paso decisivo en la distensión mundial, en el sentido de que al crearse un grupo de países que decía: ya, yo no voy a apoyar ni tanto a Estados Unidos ni a la Unión Soviética en este conflicto, en la Guerra Fría, hizo que generó un ambiente que hizo propicio que la Unión Soviética y Estados Unidos trataran de ponerse de acuerdo al menos en algunas cosas básicas. Y así se surgió, y así se, no diríamos que fue la única causa, pero favoreció que la Guerra Fría entrara en un proceso de distensión. ¿Recuerdan de las diferentes etapas que hubo una llamada distensión? Bueno, la creación del movimiento Países No Alineados favoreció la llegada de esa etapa. Y no solamente eso, sino que como consecuencia de esta creación de la conferencia de Bandung, también del movimiento de países no alineados, la creación del movimiento de países no alineados en 1961, también contribuye a que surja el concepto de tercer mundo, que definía a los países que formaban un conjunto neutral con problemas un conjunto neutral, es decir, un conjunto de países que no se asociaban no se alineaban ni con la Unión Soviética ni con Estados Unidos, y que al mismo tiempo compartían problemas de subdesarrollo comunes que tendrían que enfrentar a costa de los intereses de la superpotencia y sus respectivos bloques. Bueno, si bien en un comienzo este concepto nació para definir a los países que no pertenecían a un bloque u otro, es decir, que no pertenecían ni al bloque soviético ni al bloque estadounidense, hoy ha evolucionado para referirse a países subdesarrollados o en vía de lograr el desarrollo. Es decir, cuando ahora usted escucha el tercer mundo, usted asocia el concepto a países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o países que no son desarrollados. Pero en su momento el tercer mundo se trataba de designar a los países que eran los países no alineados, que no se alineaban ni con un bloque ni con otro. Lo que pasa es que con el paso del tiempo los países que no se alineaban con un bloque ni con otro generalmente eran países que tenían problemas de desarrollo o que eran subdesarrollados. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema que va a ser el impacto de la Guerra Fría en América Latina. Bueno, la Guerra Fría en América Latina se vio de manera particular, ya que tradicionalmente había
había sido considerada por parte de Estados Unidos, de las potencias que estuvo involucrada, como usuaria de influencia natural. ¿Ya? Obviamente, ¿por qué pasaba eso? Porque la cercanía geográfica a su territorio, de América Latina con Estados Unidos, le permitía realizar un activo intervencionismo en el ámbito político-económico, intervencionismo de los gobiernos de los países latinoamericanos por parte de Estados Unidos. Eso sabe. Durante el siglo XIX, parte de la política estadounidense se había orientado a mantener a América Latina fuera de la influencia europea, idea que terminó por legitimar su intervención directa en los países de la región cuando sus intereses, no siempre lo hacía, sino cuando sus intereses lo requerían. Lo que se conoció como la doctrina Monroe, ¿ya? Con esa famosa frase que decía América para los americanos, ¿ya? Pero que no se refería a América solamente a Estados Unidos, sino que como América en general, a toda América, ¿ya? Es como que quería decir en el fondo América para los estadounidenses. ¿Sí? Dígame. ¿Cómo se llama la doctrina? Doctrina Monroe. M-O-N-R-O-E. Monroe. Gracias. Porque, bueno, luego a partir del siglo XX, países como México, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia, Panamá, Haití o Cuba van a registrar intervenciones estadounidenses, es decir, intervenciones estadounidenses se concentraron básicamente, la mayor parte de ellas, en Centroamérica, en la zona más cercana a Estados Unidos. O vivieron las dictaduras militares bajo su apoyo. Dígame. ¿Qué hicieron esos países? No entendí esa parte. Esos países fueron intervenidos por Estados Unidos. Gracias. Bueno, sin embargo, hubo algo que como que revolvió el tablero completamente, que fue el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. ¿Por qué? Porque sirvió como ejemplo dentro del contexto de Guerra Fría para muchos grupos y movimientos políticos del continente que vieron en la Revolución Armada una vía válida, es decir, legítima, para acceder al poder y así terminar con la influencia de Estados Unidos, cambiar la situación política y social de sus respectivos países. ¿Ya? Obviamente la duda de Estados Unidos hizo todo lo posible para evitar la influencia de estos grupos que eran influenciados a su vez por la Revolución Cubana. Bien, por lo tanto la Revolución Cubana tiene una importancia en particular dentro del contexto de Guerra Fría, se relaciona con un hecho muy relevante que es la crisis de los misiles, por lo tanto vamos a tener que verla en profundidad, es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué fue lo que pasó en Cuba? ¿Cuál fue el contexto previo a la llegada de la Revolución Cubana? Pasó lo siguiente: en 1952 accedió al gobierno de Cuba Fulgencio Batista, quien ejerce una dictadura que se caracterizó por la corrupción y la dominación estadounidense en materia de economía y política interna. Bueno, en ese contexto emerge un joven abogado conocido como Fidel Castro, que inició la insurrección popular para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Primero con un intento de asalto, pero puede cerrar la ventana. Esperemos un poquito. ¿Cómo se van a trabajar por ahí? Se escucha igual el ruido, pero un poquito menos. Les decía que en ese contexto emerge un joven abogado conocido como Fidel Castro, que inicia una insurrección popular para derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista. Primero con un intento de asalto en 1953 que fue fallido, y luego con la creación de una guerrilla junto con su hermano Raúl Castro y el médico argentino Ernesto Che Guevara. Los postulados políticos de este grupo fueron principalmente, en un principio, instalar un nacionalismo económico, hacer una reforma agraria en Cuba y una política autónoma respecto de Estados Unidos, llevar adelante una política autónoma respecto a Estados Unidos. Finalmente, ¿qué pasó? Esta guerrilla puso en jaque al ejército de Batista y desprestigió a su gobierno, por lo que el dictador Fulgencio Batista decidió huir y los rebeldes entraron en la capital de La Habana en enero de 1959.
Un mes después, Castro fue nombrado primer ministro de Cuba, con lo que se inició un gobierno caracterizado principalmente por el nacionalismo cubano y el antiimperialismo. Obviamente, ¿cómo reaccionó Estados Unidos? No reaccionó muy bien porque se le estaba creando un enclave, o había la posibilidad de que se creara un enclave, ellos lo veían así, un enclave que podía llegar, un enclave comunista dentro de una zona que es la zona de influencia de ellos. ¿Ya? ¿Cómo se llamaba el primer ministro? Primer ministro Fidel Castro. Bueno, por lo tanto, Estados Unidos quiso, se opuso desde un primer momento y tomó medidas para tratar de revertir la llegada de Fidel Castro al poder y de la Revolución Cubana, y estableció un bloqueo económico, el que se mantuvo hasta el año 2014, e incluso apoyó la invasión de la isla, invasión de Cuba, por parte de cubanos exiliados que buscaron terminar con el gobierno de Castro, con el gobierno de Fidel Castro. ¿Cómo fue que se dio esta situación? Ayudados por la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, estos exiliados cubanos que estaban en Estados Unidos desembarcaron en Bahía Cochinos en abril de 1961, pero al enfrentarse a las fuerzas de Fidel Castro fueron derrotados, por lo tanto no lograron su objetivo. El fracaso de esta acción llevó a Castro a acercarse más, quizás a un hecho que los Estados Unidos no preveía, que hizo que el gobierno de Castro se fortaleciera aún más la alianza que tenía con la Unión Soviética y a buscar el acercamiento a su régimen, es decir, cambió el régimen que tenía hacia un modelo socialista soviético. Así, implantó una dictadura comunista, siguiendo el modelo socialista soviético, y una economía planificada, que llevó a cabo reformas como la colectivización de la agraria y la nacionalización de industrias, entre otras políticas. En ese contexto en el que Cuba definitivamente había adoptado el modelo soviético, ¿ya?, para gobernarse a sí misma, y por lo tanto se había consolidado como un enclave comunista dentro de la zona de influencia directa de Estados Unidos. Estaba a 110, 120 millas de Estados Unidos, Cuba, está muy cerca. Es que se produce una de las crisis icónicas, o quizás la crisis más importante dentro de la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles. ¿Cómo se dio a esta crisis? En 1962, los aviones espías de Estados Unidos detectaron la presencia en Cuba de rampas de misiles nucleares soviéticas. El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, decretó el bloqueo naval de Cuba, ¿ya?, es decir, un bloqueo que impedía que llegaran barcos a la isla. A fin de evitar la llegada, ¿qué es lo que se buscaba? Evitar la llegada de nuevos suministros militares soviéticos, obviamente, y amenazó a la Unión Soviética con invadir la isla si no retiraba los misiles que había instalado en Cuba. La crisis estuvo a punto de desembocar en un conflicto directo, lo que se quería evitar a toda costa durante la Guerra Fría, y por lo tanto la destrucción total mutuamente asegurada. La crisis estuvo a punto de desembocar en un conflicto directo entre ambas superpotencias, cuando los buques estadounidenses bloqueaban Cuba y cerraron el paso a un convoy soviético que llevaba suministro a la isla. Es decir, no dejaron pasar los barcos estadounidenses, no dejaron pasar un barco soviético que llevaba suministro a la isla. Finalmente, Khrushchev ordenó la retirada de los barcos y el desmantelamiento de las rampas de misiles. Después de este conflicto en el que el mundo entero se mantuvo alerta ante la posibilidad de una guerra nuclear, los gobiernos de las dos superpotencias finalmente llegaron a la conclusión de que era necesario abrir nuevos cauces de diálogo para no repetir una situación semejante. Es decir, muchas de estas cosas se produjeron porque había poca comunicación entre ellos. Si bien no eran amigos, se necesitaba que, dada el poderío que tenían ambas naciones, tenían que mantenerse comunicados. Y ahí surgió lo que se llamó el famoso teléfono rojo, que fue una vía de comunicación directa que se estableció entre los presidentes de ambos países a partir de ese momento. Es decir, entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de la Unión Soviética siempre iba a haber, para asuntos importantes, un teléfono rojo mediante el cual se iban a comunicar y así evitar malos entendidos. ¿Ya? Bueno, y aparte el conflicto se
Una vez que se resuelve, la Unión Soviética retira sus misiles de Cuba y Estados Unidos decide retirar también unos misiles que tenían apostados en Turquía, muy cerca de la Unión Soviética. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya pues, resumiendo lo que hemos visto hoy día, en Occidente se dieron transformaciones que tienen que ver con una transformación generacional, en parte, en que los jóvenes deciden como rebelarse a las generaciones anteriores, establecer nuevas formas de vida, nuevas formas de vestirse, distintas a las de sus padres. Al mismo tiempo, las mujeres continúan en su lucha por tener una igualdad con los hombres, ya no solamente pensando en el tema del voto, sino ya también en otros temas, como por ejemplo el tema de la igualdad salarial y tener un trato igualitario entre hombres y mujeres en la práctica. Al mismo tiempo también es una época que se ve marcada por la lucha de los afrodescendientes estadounidenses por obtener los mismos derechos que el resto de la población blanca estadounidense, lo que finalmente consiguen por el año 1964, por la aprobación de la ley de los... se me olvidó el nombre que tengo en el tintero, de la ley de derechos civiles. Y también durante este periodo se da un proceso muy importante que es que se desintegran los imperios coloniales y surgen una gran cantidad de países que van a darle un giro a la Guerra Fría porque no se van a alinear con uno o con otro, ni con Estados Unidos, no van a ser ni amigos de Estados Unidos ni Unión Soviética, sino que van a ser países no alineados, lo que va a hacer que la Guerra Fría como que baje su nivel de tensión, ¿ya? Porque ya una parte importante del mundo no quería que hubiese dicha tensión en la práctica de los países no alineados. Y por último, dentro de lo que pasaba en América Latina, estuvo marcado el contexto la mente de América Latina por la Revolución Cubana, que generó un gran impacto en el resto de los países de la región y que hizo que Estados Unidos se preocupara de que algunos países siguieran el ejemplo cubano y por lo tanto desarrolló una serie de políticas, de actividades de inteligencia, etcétera, para evitar que eso pasara en el resto de América Latina. Y dentro del contexto de América Latina también vimos que otra cosa importante fue la crisis de los misiles, que fue el momento quizá en que más cerca estuvieron de enfrentarse directamente ambas potencias, y que finalmente terminó en nada porque mejoraron sus niveles de comunicación mediante el famoso teléfono rojo, y llegaron a un acuerdo y primó comillas la sensatez y no hubo tal enfrentamiento directo. ¿Ya? Bien, eso sería todo por hoy. ¿Hay alguna duda o consulta? No. ¿Yo todo clarito? Excelente. Ya pues, necesito que enciendan cámara, por favor.